Muchas gracias. Bueno, vamos arrancando entonces con lo que hoy nos convoca. Bienvenidas a todas mujeres. Hoy tenemos, Ja. eh, muy bien, me gusta ver a las mujeres en acción. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, que nosotros desde la consultoría lo vemos y lo padecemos, como bien dijo Romy recién, pero acá, bueno, vamos a trabajar un poquito sobre cómo entenderlo, cómo entender la resistencia al cambio, porque lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar sobre eso es entenderlo, ¿sí? Muchas de las que estamos acá, o probablemente todas, somos agentes de cambio, y por otro lado, también lo que tenemos que entender es que vivimos en un mundo que es un permanente cambio. Hay una frase que dice que lo único constante es el cambio. Por lo cual, Oh, hoy, con los avances tecnológicos, con la forma en que el mundo se está moviendo y está cambiando, pensar que tenemos resistencia al cambio es como una locura, ¿no? Es pensar que en 2 años vamos a quedar totalmente obsoletos o fuera del mercado. Pero sobre todo si somos agentes de cambio, desde la consultoría somos agentes de cambio, o muchas veces tenemos roles dentro del ámbito empresarial que somos agentes de cambio, o bien en otros ámbitos que somos agente de cambio, es importante que sepamos que existe esta realidad y nos vayamos, ojalá se pueden ir con algunos tips de cómo afrontar, cómo entenderle, cómo afrontar, ¿no? Estos perfiles. Eh, Bien, entonces, arrancamos nomás. Cualquier cosa me van avisando. Es la resistencia al cambio. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es la resistencia al cambio? ¿Qué hablamos cuando hablamos de resistencia? ¿Sí? Acá lo primero y lo más importante a saber es que una reacción a un proceso emocional que ocurre en el cliente, ¿no? En el caso de nosotros como consultora, ¿no? Entonces es algo que ya puede ser en un cliente, pensá, no sé, Romy, creo que, bueno, me dijiste vos también hacías consultoría, pero si trabajan, en el caso, por ejemplo, de las chicas de recursos humanos, por ahí lo que pueden pensar es que muchas veces esas personas que están adentro de las empresas, AUS o no sé, alguna más, son sus clientes internos, ¿sí? Es donde ustedes buscan generar el cambio, ¿está? Cuando hablamos cliente, podemos hablar de cliente externo o cliente interno. Eh, es predecible, es natural lo que les decía recién, incluso todas, siendo agente de cambio, como yo les decía, yo soy una persona, a mí el cambio me encanta, lo genero, lo busco todo el tiempo, pero también hay ámbitos donde me encuentro en mi zona de confort, incluso en el cambio, ¿no? O sea, nosotros con un colega decíamos que es muy parecido a mí en ese sentido, y es nuestra zona de confort es estar todo el tiempo fuera de la zona de confort. Y ojo, porque eso también implica que hay veces que no todo es cambio, salgo todo el tiempo en constante cambio. Muchas veces tengo a lo mejor que vivir procesos que son más constantes y eso también me saca a mí mi zona de confort, el no estar cambiando todo el tiempo. Y hay veces que necesitamos no estar cambiando todo el tiempo. Y ojo, porque eso también es sacar de la zona de confort, ¿no? Y ese cambio, de decir, che, bueno, tengo que vivir procesos que no solamente son permanentes cambios, también es un cambio. Y a veces yo también soy resistente a ese cambio, ¿no? Por eso es natural de la persona humana y es una reacción en contra del proceso, ¿sí? Entonces, de repente vos qué haces? Te resistís a un proceso eh, donde necesitas ayuda y querés enfrentar las dificultades de la organización, ¿bien? Entonces, de nuevo, es predecible, es natural y es una reacción en contra del proceso de necesitar ayuda y enfrentar las dificultades de la organización. Entonces, yo digo, che, no quiero generar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos resistimos al proceso. Y ahora vamos a ver más adelante que esa resistencia al cambio es contra un proceso y tiene que ver con una cuestión natural e interna, ¿sí? No es algo que es en contra nuestro, personas, ¿sí? O en contra de nuestra propuesta, tiene que ver con una cuestión más interna del otro. Por eso también hay nuestra inteligencia, si somos verdaderos agentes de cambio, queremos serlo, es cómo lo vamos a abordar. Esa cuestión que ya sabemos que está dentro del otro y que es natural, ¿sí? Y que incluso es predecible, o sea, nosotros entramos en una empresa y ya sabemos que vamos a tener resistencia al cambio. Entonces, nada, esto, ¿no? Entender la importancia de entender que vamos a tener esa resistencia. Bien, entonces,
¿cómo la identificamos? Bien, a ver algunos síntomas que puede haber en las otras personas que hacen a la resistencia al cambio. Denme un minuto que... No sé cómo se hace lo Bajo a otro. la derecha, esa de ahí, la flechita, ahí Ah, justito. perdón, me está retando lo... está. Bien, entonces, ¿cómo podemos identificar que hay personas con resistencia al cambio? Podemos identificar personas que piden demasiados detalles, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Entonces todo el tiempo es, bueno, a ver, pero, porque el pedir todo el tiempo detalles, a ver, ¿y cómo vas a hacer el proceso? ¿Y qué más? Y es como que todo el tiempo está buscando el detalle, a ver si hay algo en ese detalle que satisfaga, digamos, su incertidumbre, su inquietud, porque la persona al tener esta resistencia, va a querer buscar todo el tiempo el problema, digamos. Entonces, pidiendo detalles es una forma de aletargar ese proceso, como, bueno, no, a ver, ahora bueno, a ver, decime ahora cómo vas a hacer esto. Entonces, ese pedido de detalles permanente va a hacer que la persona, va a ser un síntoma de que una persona se esté resistiendo al cambio. Y por otro lado, dar demasiado detalle, es lo mismo, ¿sí? Porque eso hace que, es como que frena, ¿no? Entorpece el proceso ese de cambio que la persona está tratando de resistir. Entonces, el buscar todo el tiempo el detalle o el perfeccionismo muchas veces es un síntoma de la resistencia al cambio. Esto, por favor, tómelo con conciencia, con coherencia, porque no es que una persona que de repente te pide demasiado detalle, porque podemos tener a lo mejor eventualmente un perfil que sea detallista o le guste frenarse en detalle, no hace necesariamente que sea resistencia al cambio. Tenemos que ver todo el entorno y toda la situación de esa persona, pero sí son como pequeños síntomas que van a ir apareciendo, ¿no? Cuando tenemos esa resistencia. El tiempo también, ¿sí? Esto que le decía recién, bueno, sí, a lo mejor más adelante lo vemos, no es el momento, no es el momento. Nosotros estamos trabajando con un cliente que nos llama el de compra y nos dice, che, queremos certificar ISO, y cuando vamos a la reunión hay uno de la gerencia que nos dice, no es momento, no estamos en momento, todavía no es momento, probablemente más adelante. ¿Y el de compras? Eso va a decir, ¿qué pasa? Entonces probablemente haya un síntoma de acá de uno de la gerencia que se está resistiendo a ese cambio. Si la persona de compra está buscando proveedor para certificar, ¿no? Entonces es probable que ese sea un síntoma de resistencia. Inviabilidad, ¿sí? La persona dice, che, no, esto no es, esta es típica, esta es la típica. No, acá, imposible. No, que vos vas a hacer todos esos cambios acá, imposible. Nosotros en una de las últimas empresas que hemos certificado hace poquito, siempre les decíamos que fíjense que cómo estamos logrando todos esos imposibles que nos decían al principio, ¿no? Nosotros matamos todos esos imposibles. Pero si nosotros hace 20 años que lo hacemos así, esto es imposible. No, pero gerencia no va a comprar esto es imposible. Tanto nos dijeron que era imposible, tanto nos dijeron que era imposible. Y lo bueno es que lo lindo de esto, que cuando uno ve y genera ese cambio, que muchas veces también hay que hacer el esfuerzo de mostrarlo y darle visibilidad, digamos, con todos, y siempre mostrar a la persona, che, ¿te acuerdas que vos me dijiste que esto era imposible? Bueno, fíjate cómo se pudo cambiar, siempre desde el acompañamiento, no desde la soberbia, pero cuando uno le muestra que los cambios son posibles, no es una cuestión puntual, ¿no? Pero demostrarle que se pudo cambiar eso que parecía imposible, hace que la otra persona empiece a creer en el proceso, hace que esta persona que está siendo resistente al cambio, de repente ve que ese cambio generó una mejora, que no generó una amenaza para él o para ella. Entonces, de poquito también es importante darle visibilidad de todos los beneficios que está trayendo ese proceso de cambio. Ataques, bueno, esta es la típica, ¿no? No, pero esta que se piensa, a mí me acuerdo pensando, me decían, uy, esta que se piensa que viene de Quilmes, que va a aplicar todo lo que hacen en Quilmes, que es una multinacional, no, esta que, la que está loca. Entonces, el ataque hacia tu persona o hacia tu discurso probablemente es muy, muy habitual, ¿sí? Donde la persona va a decir que es inviable, entonces acto seguido te va a atacar y va a decir, no, pero ¿cómo venís con esto? ¿Qué te pensás que sos vos y nosotros todo lo hicimos acá? ¿Está?
va a intentar, o se va a confundir o va a intentar también generar confusión, ¿sí? Va a intentar generar confusión. O mismo también le va a generar a la persona confusión, ¿bien? Todo lo que sea resistirse al cambio va a ser así a la persona hacerla que se confunda o va a intentar generar confusión en los otros. El silencio también, ¿sí? Me callo, me alejo, ¿sí? No participo, incluso lo que les decía, ¿no? Incluso una actitud que puede llevarnos en el corto, mediano o largo plazo a renuncias, ¿está? Resistente al cambio. De nuevo, tomen cada síntoma como un síntoma. No significa que la persona de repente sea silenciosa, bueno, es resistente al cambio. No, puede estar pasando otras cosas, ¿no? Hay que analizar todo el contexto, si tiene otros síntomas también y demás. Y probablemente cuestione la metodología también. Entonces, todas estas cosas hacen a una persona que puede estar siendo resistente al cambio. Entonces, cuando los clientes se resisten a nosotros, de nuevo, podemos estar hablando de un cliente interno o de un cliente interno. Cuando nosotros sentimos esa resistencia que tenemos como agente de cambio, lo que vamos a ver es a qué se están resistiendo. Bien, nosotros ya definimos qué era la resistencia, ya definimos algunos síntomas de esa resistencia. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿A qué se están resistiendo realmente? ¿Sí? Los clientes resistentes se defienden en contra de la realidad porque tienen miedo a tener que tomar decisiones difíciles o confrontar realidades que prefieren evitar. A ver, que muchas veces ni siquiera conocen porque de repente se enfrentan, o sea, es el temor a lo que no saben, porque decisiones difíciles no saben o cuán difícil va a ser una decisión. Lo que pasa es que al desconocerla, no sabemos qué tipo de decisión voy a tener que tomar o qué realidad voy a tener que enfrentar. A priori la rechazo porque me da miedo. ¿Bien? No se están resistiendo nosotros. Se están resistiendo porque tienen miedo a tomar decisiones difíciles o a tener que evitar determinadas realidades. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No saben a qué se están enfrentando con el cambio. Esto es el famoso también, esto todo el tiempo asocienlo con la dificultad de salir de la zona de confort. La dificultad de salir de la zona de confort tiene que ver con todo esto que estamos hablando acá. Estas realidades no se vuelven inevitables solo porque el cliente demuestre resistencia a ellos, ¿sí? Recuerden que muchas veces el cliente, a ver, vamos a diferenciar dos cosas. Nos puede estar siendo resistente el cliente, incluso el que nos llama o el que se supone que quiere la intervención, o puede ser otra persona, ¿sí? Alguien del equipo, un socio, no necesariamente va a ser la persona que nos llame, pero podría serlo también, ¿sí? Aún la persona que decreta o dice que está buscando el cambio, aún así puede ser esa misma persona la que se esté resistiendo, ¿no? Porque muchas veces ese cambio lo generan porque lo necesitan, porque están buscando una certificación puntual para algo, pero cuando aparecen todas estas cuestiones emocionales, todos estos sentimientos que hablamos recién, todos estos temores, ¿bien? Muchas veces lo que pasa es que atacan contra nosotros que vamos a hacer esos agentes de cambio. Ustedes piensen que si eso les da, ellos lo ven como un futuro, como el cambio, como algo oscuro, ¿no? Que les da mucho miedo. Y de repente nosotros quiénes somos, y los monstruos que le venimos a proponer ese cambio, ¿no? Por lo cual, ser agente de cambio en ese sentido es muy difícil, porque somos esa persona que les está trayendo a ellos ese cambio al que ellos tanto miedo le tienen. Esta realidad, entonces, repito, no se vuelve inevitable solo porque el cliente demuestre una resistencia. Bien, y esto es algo en lo que nosotros podemos empezar a trabajar. El hecho de que vos te resistas no va a cambiar que el cambio se va a dar, ¿sí? Simplemente va a ser mucho más difícil para la persona que se está resistiendo, ¿no? Porque no lo asume. Y acá, Romy, bueno, y por supuesto todos los que vinieron, que me supongo que vienen por esto, vamos a ver qué habilidades podemos tener
para lidiar con esa resistencia, ¿sí? Y es acá donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades. Ya entendimos qué es la resistencia, ¿sí? Ya lo vimos, ya entendimos. Ya tenemos algunos síntomas que pueden aparecer en esas personas que estén siendo resistentes. Entonces, bueno, a ver, ¿qué habilidades voy a tener que generar yo como agente de cambio para abordar esta resistencia? Bien, ser capaz de identificar cuando se está dando la resistencia, como lo que vimos recién, entendiendo qué es la resistencia, por qué se da y detectando algunos de esos síntomas que estuvimos viendo hace un ratito. Vemos la resistencia como un proceso natural, ¿sí? Si nosotros la podemos identificar, ¿sí? Ya sabemos que es un proceso natural que se va a dar indefectiblemente, nosotros ya vamos a estar 5 pasos adelante. Romy, hoy vos, sabiendo, ya llegaste acá con una cuasi frustración, te diría. Me decía, no, porque a mí me pasa que estas personas, yo soy consultor y cuando intervengo y encima intervengo con personas de este tipo, con este estilo, ya está, vos ya hoy estás un paso adelante porque ya podés, ya tenés alguna herramienta para poder identificar y además ya sabes que es un proceso natural, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a abordar profesionalmente ya sabiendo que nosotros vamos a ir y va a haber una resistencia. La resistencia puede ser mayor, puede ser menor, puede ser de los rangos altos, puede ser de los rangos más operativos, pero sabemos que en algún momento nos pasa también a veces que nosotros empezamos a intervenir y es mucho más duro al principio y una vez que nosotros superamos esa barrera, terminamos más fácil o hay veces que se da al final o se da en el medio, ¿eh? No siempre se da al principio. O las mismas personas que al principio se muestren muy abiertas, la resistencia se va dando a lo largo del proceso, ¿no? O en diferentes etapas del proceso. O sea, no podemos chocar con la pared así de frente. Ni bien entramos o no podemos chocar con la pared después de que llevamos 6 meses de intervención. O por lo, digo yo de intervención porque yo estoy trabajando de lo que es la consultoría, pero cada uno lo llevará a su plano o a su ámbito. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que va a aparecer en algún momento porque es natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a animar al cliente a expresar la resistencia de manera directa y no la vamos a tomar de forma personal. Esto, o sea, yo creo que estas son las 4 claves que nosotros, con las que a mí me encantaría que si nosotros nos llevamos esta, ¿no? Esta es la diapositiva que se tienen que llevar. Si nosotros ya vamos con esta mentalidad, que tenemos que ser capaces de identificarla, sabemos que es un proceso natural y que lo más tenemos un 80%, 90% de probabilidad de que se dé en una intervención o en una, o en esto, o en una intervención o puede ser un proyecto puntual, ¿no? Sabemos que es natural, sabemos que vamos a acompañar al cliente, que una de las herramientas que vamos a tener es acompañar a ese cliente, ya sea interno o interno, a que exprese esa resistencia de manera directa, ¿bien? Con los síntomas que vimos anteriormente, y si no la tomamos de manera personal, ya nosotros estamos 10 pasos adelante. Con todo esto estamos 10 pasos adelante, ¿sí? Porque lo vamos a entender como un proceso natural y porque no nos la vamos a tomar personal. Ahora, recuerden que acá hay un monstruo que es el futuro oscuro que ellos están viendo porque les da mucho miedo y nosotros somos la cara visible de todo ese temor que ellos tienen. De todo ese temor, de esa incertidumbre somos nosotros. Pero no es en contra nuestro, es en contra de ese rol que nosotros estamos teniendo, que es apoyar el cambio. ¿Tá? Entonces, si de repente yo abro la conversación, si yo abro la comunicación y le animo al cliente, que es como dice ahí, a que exprese que está teniendo una resistencia al cambio, a nosotros nos pasó de estar en procesos con personas que estuvieron resistentes del principio al final, muy duros. Nosotros hemos vivido procesos duros, sobre todo en empresas grandes, de personas que han tenido resistencia, que aparecieron los síntomas que se les ocurre. Esos síntomas que vimos recién y 100 síntomas más. Es impresionante. Bueno, después Romy, pregúntale a Vale, que seguramente te va a poder decir, la cantidad de formas en la que se manifestó, en ese caso puntual, ¿no? La resistencia al cambio, impensado, ¿eh? Impensado. La cantidad de formas en la que se manifestó. Y yo lo aprendí casi al final del proceso, ya habiendo pasado, les diría, más de 2 años de intervención,
que esa persona se estaba resistiendo a un cambio porque era tanto, me salí yo de la escena y dije, esto no es conmigo. O sea, esta persona, este cambio le implica que deje de tener un protagonismo, que ese protagonismo a la persona le implicaba una pérdida muy grande de lo que esa persona consideraba amor, ¿sí? O sea, porque tenía puesto toda su energía y toda su familia en esa empresa y de repente uno, yo pensaba que era en mi contra, ¿no? Uy, ¿qué le pasa conmigo? Y bueno, vale también. Y en realidad no era contra nosotros, era todo lo que implicaba para esa persona que ese cambio de una empresa que de repente no iba a depender ni de esa persona ni de nadie, que es muchas veces el cambio que nosotros buscamos cuando hacemos intervenciones, pero para esa persona es muy duro, porque para esa persona eso era su familia, era el amor, era todo, estaba volcando muchas cuestiones emocionales ahí. Y nosotros de repente era como que éramos la cara visible de venir, era como que le estábamos quitando, o sea, nosotros haciendo que la empresa dejara de depender de personas y que pasara a ser por procesos, le estábamos quitando todo eso que la persona estaba percibiendo como su familia, ¿no? Y no fue en contra nuestra. Cuando yo descubrí eso, que me hizo como un clic muy avanzado el proceso, eh, empecé a mirarlos de otro lado, ¿no? A esa resistencia que la persona incluso la siguió teniendo hasta el final. Pero lo pude ver diferente. Y también yo le saqué mucha carga emotiva, ¿no? A ese, que eso era una fricción permanente, porque lo que pasa después es que hay una fricción permanente. Entonces, nada, empezar a poder verlo al cambio, ¿no? Con estos puntos. A ver, tipos de resistencia que podemos encontrar, sobre todo en lo que es organizaciones, ¿no? Las organizaciones ya sabemos que son sistemas complejos. Las organizaciones son sistemas complejos. Y los tipos de resistencia que podemos encontrar, que pueden ser individual, pueden ser grupal, nos pasaron todas, y puede ser organizacional. ¿Bien? ¿Cómo se distinguen cada una? Individual proviene de empleados a nivel personal, ¿sí? Lo que le decía recién. Acá había una persona particular que estaba teniendo una resistencia muy fuerte. Como ya les digo, en este caso individualmente lo que puede pasar, que muchas veces a nosotros nos pasó, y es lo que les digo, la renuncia. La renuncia para mí es una clara resistencia al cambio que no se tolera a punto tal que si el proyecto sigue, la persona tiene que salirse del proyecto. Entonces, la decisión es salirse porque no puede soportarlo al cambio. ¿Bien? Hay algunas que terminan adaptándose y hay personas que no lo soportan, no lo toleran. De nuevo, ¿por qué se puede dar esa resistencia individual? Temor a lo desconocido, inseguridad sobre habilidades nuevas o la percepción de pérdida de control, que es el caso que yo les conté recién, ¿no? De repente, si nosotros consultores, en nuestro caso puntual, ¿no? Les cuento un ejemplo puntual que nos pasó, que tiene que ver con la aplicación de procesos, eso hacía que la persona sí o sí perdiera el control, indefectiblemente, porque ese proceso pasaba de estar en la mente de la persona y en el control total y absoluto de una sola persona y pasaba a estar escrito en un papel donde todo el mundo tenía acceso. Entonces, para la persona eso fue devastador, porque eso que pasa, donde pasaba a ser la protagonista, el centro de todo, la persona a la que todos acudían, y eso emocionalmente para esa persona tiene un significado muy grande, ¿sí? Si de repente vos en tu proceso de cambio haces que todo eso deje de pasar por una sola persona, esa resistencia individual es muy probable que surja y que sea muy duro para la persona, pero no es en nuestra contra. De nuevo, volviendo a la diapositiva anterior, no es algo personal, tiene que con nosotros, sino personal, individual, interno de esa persona y todos los que esos cambios implican en su nuevo rol que va a tener que asumir, ¿no? Porque es como asumir un nuevo rol también. Es un nuevo rol en donde seguramente esa persona estaba cómoda, estaba en su zona de confort. Y uno, aunque cree que de repente vos crees que la estás alivianando, que le estás sacando un peso, pero la persona está perdiendo un montón de control o está saliendo de una zona de confort donde la persona se sentía bien, se sentía cómoda y se sentía a gusto. El tema es que organizacionalmente no era funcional, ¿sí? Entonces, que eso es lo que uno tiene que tratar de ver y de nuevo ser profesional. Es eso, que todo pase, por ejemplo, por una persona. A la organización le es funcional, yo desde ya les digo que no. Desde mi rol de consultor y lo que nosotros hacemos, yo ya les digo que no es funcional para la organización que todo pase por una persona. Entonces, eso es lo que uno tiene que cuidar también, ¿no? En este proceso de cambio. Luego se puede dar
una resistencia al cambio tipo grupal, ¿bien? Y es cuando grupos de empleos se unen para oponerse al cambio. Hay una frase que dice que si las personas no pueden cambiarte, van a intentar cambiar lo que todos a tu alrededor piensan de vos, ¿sí? Entonces, de repente, si nosotros tenemos una, una resistencia al cambio que puede ser individual, si esta persona, ¿sí? O este individuo, ella, él, no logra frenar ese cambio de manera individual, va a buscar apoyo en lo grupal, ¿sí? Y muchas veces el problema es que si esta persona tiene un determinado poder, ¿sí? Tiene un poder dentro de la organización o tiene liderazgo, ¿sí? Entonces probablemente lo logre, ¿sí? Entonces va a lograr hacer un grupo de personas que tengan resistencia al cambio, ¿sí? Dándole todo su argumento del individual o viene inventando argumentos, pero probablemente pase esto, ¿sí? Logre que un grupo de empleados se unan para oponerse a ese cambio que desde el individual no se logra y porque no logró mejorar esa resistencia, ¿no? No logró superar esa resistencia de alguna manera. Puede ser alimentada por la influencia de los líderes, como les decía recién, informales, o pueden ser formales, o por la preservación de la cultura grupal, ¿bien? Entonces esto, ¿no? También con el discurso, con el speech de que la cultura de grupo se tiene que dar, entonces, che, si me resisto yo, no me resistir todos, somos un equipo, ¿no? O sea, no puedo estar resistiendo sola. ¿Qué pasa que no me están acompañando en esta resistencia? Y por otro lado, cualquiera se va sumando gente, quieren dudas, preguntas, consulta, si quieren, sáquense los micrófonos y podemos ir charlando. De todas formas, ni bien cerremos, vamos a dar un pequeño espacio a consultas, que ya cierro, así no me mata el ojo. Seguimos entonces. Y la organizacional, ya vimos el individual, vimos el grupal y vamos a la organizacional. Se manifiesta a nivel estructural y puede ser resultado de sistemas o procesos arraigados, ¿sí? Uno muchas veces, supongamos que en este caso vamos a ver un cambio, queremos hacer un cambio desde lo blando, pensemos más del área de recursos humanos, donde querramos hacer un cambio y hay determinados procesos que terminan haciendo que ese cambio sea imposible. Lo que va a pasar, la cultura más difícil de quitar, y acá lo estoy pensando a nivel organizacional, cuando ya hay determinados, como dice ahí, procesos o sistemas, es la costumbre de apagar incendios, ¿no? El pasar de una cultura desorganizada a una cultura organizada es un cambio muy duro, porque vos tenés que lograr que ese cambio de desorganizado a organizado se dé en un contexto de caos, ¿sí? Entonces vos tenés que forzar en ese contexto de caos que la empresa está viviendo, empezar a generar rutinas, y muchas veces está muy arraigado, incluso puede que en culturas está bien visto el apagar incendios, ¿no? Entonces, cuando está tan arraigado ese tipo de culturas o estructuras, entonces acá es de donde aparece desde lo organizacional, ¿no? Por eso habla de la cultura de la organización. Las estructuras rígidas y la falta de flexibilidad organizacional puede alimentar también esta resistencia, ¿no? De nuevo, acá tiene que ver con una cultura de la organización que tiene que ver con la rigidez, que en sí mismo es una cultura que es resistente al cambio porque es rígida, porque no es flexible, porque no es adaptable al cambio. Entonces, eso en sí mismo ya estamos hablando de una organización que se va a resistir indefectiblemente. Por más que quieran implementar procesos, por más que quieran cambiar a las personas, por más que quieran, la cultura va a ser tan rígida del no cambio que no se va a poder dar, o por lo menos va a presentar una resistencia. Venimos bien, cualquier cosa me avisan. Dani, Cacase, querido, bienvenidos. Qué lindo tenerte acá, me encanta. Entonces,
estrategias para gestionar la resistencia al cambio, ¿bien? Entonces ya vimos los tipos de resistencia, ya vimos que la resistencia, vimos algunos síntomas donde vamos a detectar esta resistencia en personas, en individuos, en grupos, en la organización. Vimos cuáles son las habilidades que vamos a tener que desarrollar para, para poder ser agentes de cambio y no pasarla tan mal. Entonces, ahora vamos a ver qué estrategias podemos usar para gestionarla, ¿sí? Guarda, ¿no? Guarda con esto, porque yo creo que si no entender como agentes de cambio y no poder incorporarla a la resistencia como una parte normal y habitual y natural de nuestro trabajo, también habla de la resistencia nuestra, ¿no? O sea, somos agente de cambio. Y como agente de cambio vamos a tener que lidiar con esta resistencia, porque es natural. Entonces, es parte de nuestro desarrollo profesional saber que vamos a lidiar con esto, porque es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, que por eso me gusta mucho la palabra gestionar, por eso lo pusimos acá, porque lo vamos a tener que gestionar. Si nosotros entendemos que es parte natural de nuestro trabajo, nosotros sabemos que es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que gestionar esta resistencia. La entendemos, la asumimos, la identificamos, la gestionamos. ¿Bien? Nuestro día a día es gestionar esa resistencia. ¿Cómo? Así como gestionamos la agenda, como gestionamos rutina, como gestionamos capacitaciones, gestionamos resistencia. ¿Cómo? No es que es tan fácil, ¿no? Sé que no es tan fácil, pero digamos, acá es importante hacer ese cambio de mindset e incorporarlo como parte de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestro rol, si se quiere. Con comunicación abierta y transparente. Una de las habilidades que nosotros hablamos recién, que era importante tener, y es esto, ¿no? Acompañar a ese cliente, ya sea interno o externo, a que la persona abiertamente pueda reconocer que está teniendo resistencia al cambio. Y de esto se trata la comunicación abierta y transparente, ¿sí? Mantener a todos involucrados e informados sobre el por qué y el cómo el cambio es clave. Nosotros recién decimos que las personas que se resisten al cambio, la resistencia, ¿qué es? El temor a que no saber qué es lo que se viene, ¿está? Entonces lo primero es, che, no sé qué va a pasar, acá algo va a cambiar y no sé qué va a pasar, ni por qué, ni para qué, ni cómo, me resisto. Pero si yo, en vez de ese yo siempre me imagino la resistencia al cambio como una persona que de repente tiene su futuro, tiene su futuro armado, ya sabe qué va a pasar, porque siempre las cosas son así, y cuando viene el cambio, la persona empieza a ver como un futuro negro, ¿no? Y ese es el temor que le da. Pero si yo de nuevo le abro el juego y le digo, che, pará, porque está bien que no vamos a hacer las cosas como las venía haciendo, pero te cuento cómo vamos a hacer y para qué, y por dónde va. De repente yo vuelvo a iluminar, yo lo veo como, es una sensación que yo tengo, ¿no? Pero creo que si uno le muestra a esa persona qué es lo que va a hacer, por qué y cómo y para qué, de nuevo le estás iluminando ese futuro, que está bien, va a ser diferente al que conocía, pero le estás mostrando cómo va a ser y para qué. Entonces, a lo mejor no le eliminamos todo ese temor o toda esa incertidumbre, pero vamos a disminuir un montón, ¿sí? Entonces, mantener a todos involucrados, informados sobre el por qué y cómo. Hay una frase que dice que a mí me encanta y es, si no puedes contra ellos, úneteles. Y esto de alguna manera es eso. Si no podemos, si nosotros vemos que hay personas que están siendo muy resistentes al cambio, que probablemente no estén involucradas en el proceso, lo mejor que podemos hacer es traer a esas personas y ponerlas como protagonistas del cambio, ¿sí? Entonces, de repente no es solamente que esa persona va a tener que adaptarse al cambio, va a tener que ser agente de cambio. Entonces, muchas veces tener internamente en las empresas o en grupos, las personas que más se resisten tienen que ser nuestros aliados estratégicos. Si nosotros logramos inteligentemente que esas personas que nosotros identificamos como las más resistentes sean nuestros aliados, entonces, ¿qué hacemos? Lejos de ser nuestro enemigo, de repente vamos a estar así, nuestro enemigo, ¿qué hacemos? Lo ponemos acá, al costado nuestro, ¿sí? Que marchen con nosotros y sean agentes de cambio con nosotros. Los involucramos en el proceso, los hacemos protagonistas, ¿sí? Lejos de no solo tenerlos comunicados en una comunicación abierta y transparente, sino que los hacemos protagonistas y agentes del cambio, ¿sí? Entonces, siempre cuando vamos a hacer un proceso de intervención,
¿sí? Que implica un cambio, explicar los beneficios y las razones que hay detrás de las necesidades del cambio de manera clara y directa, ¿bien? Y acá, muy importante, que yo siempre lo hablo con el equipo, ¿sí? El equipo ya también, todo el equipo obviamente esto lo hemos trabajado mucho, de hecho esta capacitación le hemos trabajado con el equipo, y nosotros siempre que vamos a hacer un proceso de intervención, ¿sí? Ya sea cliente interno, cliente externo, un proyecto, algo que implique un cambio, nunca lo comuniquemos como un proceso propio, ¿sí? Sino como un proceso que va a generar beneficios para ellos, ¿tá? Y una palabra que yo le tengo prohibida es, che, necesito que me hagas. No, no, nosotros no necesitamos que nos hagan nada. Nosotros estamos acompañando a ellos a que cambien. Por lo cual, hay que explicarle que ese cambio les va a traer beneficios y qué beneficios les va a traer, ¿sí? Entonces, la mejor forma de comunicar y de acompañar a nuestro cliente en ese cambio es explicarle cuáles van a ser los beneficios que les va a traer a ellos ese cambio, ¿sí? Y abrir canales para preguntas y retroalimentación, ¿tá? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren saber? Entonces ahí estamos abriendo todo, poniendo todo el juego sobre la mesa, estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa. Acá no hay secretos, el cambio va por acá, va por acá, por acá, lo que va a pasar es esto, los beneficios que usted les va a traer que ustedes cambien, porque este es su cambio, son esto y estos. Por esto va a ser bueno para ustedes. No me están haciendo un favor, nunca nos están haciendo un favor. Yo siempre le digo a las chicas, cuando ustedes escuchen que el cliente les dice, eh, escúchame, estoy con lo tuyo. No, no, el cliente nunca está con lo nuestro, digamos. Está con lo suyo, está con su cambio. Está trabajando para su empresa, no es lo nuestro, es lo de ellos, ¿sí? Pero esto es importante que se lo expliquemos y de nuevo, que se lo expliquemos con amor, ¿sí? Que se lo expliquemos con paciencia, mostrándole los beneficios de que ellos generen el cambio. Liderazgo comprometido. Bien, acá esto también súper importante. Los líderes deben respaldar activamente el cambio y mostrar su compromiso real. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con real? A muchas veces los líderes van a hacer que nos creer que quieren el cambio, entonces te dicen, bueno, che, ven, a ver, esto es muy típica, ¿no? Uy, ya no sé qué hacer con la gente, están todos motivados, anda, motivamelos. No, stop. Trabajar con los líderes es fundamental, ¿sí? Este cambio tiene que venir más de ellos que de nosotros, ¿sí? Nosotros muchas veces, no sé, ahora estamos justamente en un proceso de armar el reglamento interno de una de las empresas, ¿sí? Que era una de las prioridades absolutas que teníamos nosotros, ¿sí? Que en realidad no nosotros, que tenían ellos, ¿sí? Armar un reglamento porque hay mucho desorden en ese sentido, nunca hubo reglas claras, nunca hubo, y la empresa creció mucho y justo estamos en esa instancia, ¿no? Armar el reglamento. Bien, ¿quién va a comunicar el reglamento? Che, me dice, vos venís la semana que viene y lo comunicás. No, porque no es mi reglamento, yo te estoy acompañando a vos, líder, pero lo más importante es que ellos entiendan que estas reglas las estás poniendo vos como líder, que te tienen que reportar a vos, que el que los va a sancionar si esto no se cumple sos vos, no yo consultora, porque de última, si mi proyecto tiene fecha de inicio y fecha de fin, el día que yo me vaya, o sea, el reglamento que vuelve foja cero. Entonces, clave que los líderes estén comprometidos y se muestren comprometidos y que el cambio venga más de ellos que de nosotros. Nosotros acompañamos, ¿sí? Actuar como modelos hacia ir, nunca, ya sea como un rol de recursos humanos, como un rol de consultor, como un rol de coach, cualquier rol que yo tenga dentro de una empresa como agente de cambio, que no sea para mi equipo, tengo que acompañar y estar al lado del líder, que va a ser el que realmente tiene que ser el generador del cambio. Actuar como modelos a seguir siempre. Los líderes deben ser ellos los modelos a seguir. Bueno, una de las cuestiones que hablamos hace son 4 socias. Se dice, bueno, el reglamento de ahora en más tienen que llegar todos temprano, no se van a admitir más, les llegas tarde ni de 10 ni de 15 minutos. Ok, pero antes de empezar a ejecutar y aplicar el reglamento, nos tenemos que asegurar que los 4 socios sean impecables con la puntualidad,
nada vamos a poder, ningún cambio vamos a poder generar las personas si nosotros sabemos que la dirección no está alineada a ese cambio. O sea, imagínense lo incoherente que va a ser si de repente nosotros mañana nos mostramos estrictos y decimos, ay, te voy a poner una sanción si llegas 10 minutos tarde. Para. O sea, mucho más potente y poderoso que sancionar es que el líder sea impecable con los horarios. Mucho más potente y poderoso va a ser. Sí, siempre como una actitud positiva, ¿no? Y de adaptación al cambio, ¿no? Uy, ahora más, ahora culpa de ustedes, voy a tener que yo llegar 10 minutos antes. No, no. Es entendiendo yo como líder, como mi actitud positiva, que es el cambio que quiero para mi empresa, que yo tengo que ser el modelo y ejemplo a seguir, desde lo positivo, ¿no? Y que ellos deben ayudar a disipar los temores y ganar confianza. Y cuando hablamos recién de comunicación abierta y honesta, esto no, lo vamos sumando, ¿no? Liderazgo comprometido. Ahora, ese liderazgo con la comunicación abierta y honesta que recién hablamos, ¿no? En la diapositiva anterior. Reconocer y celebrar los logros durante el proceso, y esto es muy importante, nosotros como agente de cambio, los líderes como agente de cambio, y es nosotros mostrarles a los líderes, a nuestro cliente y a todas las personas, todos los cambios que se hicieron, porque claro, ¿qué pasa? Cuando los procesos, por ejemplo, sobre todo cuando son procesos muy largos, la persona ¿qué pasa con los cambios? Los empieza a internalizar, ¿vean? Entonces nosotros vamos a ver que hay personas que nosotros generamos cambios muy grandes que después de 2 años están total y completamente internalizados y de repente dicen, ah, no, no vi ningún cambio. No, para, ¿cómo que no viste ningún cambio? Acá pasaron un montón de cosas y yo siempre le digo, ¿se acuerdan hace 2 años cuando empezamos las intervenciones que literal, nosotros empezamos la intervención hace 2 años donde nunca en 20 años se habían reunido los líderes. Hoy los líderes se reúnen de una manera natural, chicos, que es, bueno, al margen de que a mí me produce mucha satisfacción, pero claro, hoy lo tienen muy internalizado y no recuerdan que fue parte de este cambio. Y ni hablar que fue uno de los imposibles, ¿no? Ahora, nuestro rol, consultores, agentes de cambio, responsables de recursos humanos, líderes de equipo, coach, darle visibilidad a eso, ¿sí? A ver, nosotros también somos responsables de mostrarles que ese cambio se generó, ¿sí? Entonces, celebrarlos esos cambios, yo hoy celebro que ellos se estén juntando solos y se estén juntando, o sea, ya sale de ellos, surge de ellos, y es el verdadero cambio, ¿sí? Que los líderes comuniquen de manera automática. Antes me decían, Pau, che, cuando termine la auditoría, vení a contarle a mi equipo, nosotros en la última auditoría yo salí corriendo porque me había olvidado de contarle una cosa al líder. Cuando llegó el líder estaba comunicando. Ni siquiera lo habíamos hablado. El líder fue de manera natural a comunicarle al equipo los resultados de la auditoría de ellos. Eso es el cambio. Ahora, me senté con gerencia y le dije, miren lo que pasó. Pasó esto, esto y esto. Hace 2 años atrás no hablaba el líder con la gente. El líder no hablaba con la gente, los líderes no se hablan entre ellos. O sea, el cambio fue gigante, comunicacional sobre todo, ¿sí? Ahora, yo me ocupo cada día de dar visibilidad a esos cambios. Cada día, ¿sí? Y ni hablar de celebrarlos, ni hablar, ¿no? Pero ahí también entra mucho el líder, ¿no? Celebrar con su equipo, que pudieron generar el cambio. Establecer recompensas tangibles e intangibles, ¿sí? Bueno, ya sabes, se puede ser desde algo monetario, digamos, desde un regalo, hasta algo intangible como puede ser una celebración de todo el equipo, ¿sí? Algo que no sea estrictamente, o no sé, bueno, mañana tener el día libre, o empezamos a tener algunas flexibilidades, por ejemplo. Eso también va a depender de los equipos, de las personas, de los roles y de la empresa, ¿sí? De la realidad de la empresa y demás. El reconocimiento refuerza la idea de que el cambio es valorado y es recompensado. Esto también. Muchas veces uno, cuando hace intervenciones, sobre todo si son intervenciones largas, va a haber momentos, el cambio se da rápido, muchas veces al principio, si hacemos, digamos, actividades de alto impacto, los cambios se van a dar rápido, o a veces vamos a tener cambios que van a ser más difíciles, ¿sí? O mismos momentos, ¿no? Entonces, es importante que ahí nos frenemos, hagamos un parate y digamos, che, no, de nuevo, esto es imposible, vos estás loco. Se me han dicho loca.
vuelvo atrás. Pero ves que ahora las reuniones entre líderes sí se hacen. Bueno, viste que es imposible, viste que yo le digo matar el imposible. Viste que matamos es imposible. Bueno, ahora te pido que me acompañes a matar este imposible, este otro imposible, ¿sí? Entonces, si nosotros le mostramos esto es motivacional para seguir con el proceso, que muchas veces cuando es largo es desgastante, pero tenemos que parar nosotros todo el tiempo y poder ver los resultados que ya generamos. Cualquier cosa me avisan, ya tenemos 2 hombres en sala. Hola Andrés, hola Dani. Bueno, cualquier cosa me van charlando. Ya cerramos y entramos en preguntas. Uy, son las 8 menos 10, me voy a matarlo. Bien, por último, monitorear y ajustes permanentes. Bien, evaluar constantemente la implementación del cambio y sus efectos, lo que les decía recién, ir parándonos en los procesos, sobre todo cuando son largos, y monitorear que realmente también esos procesos vayan acorde a una planificación, ¿no? Realizar ajustes si tenemos algunas cuestiones puntuales antes de seguir y adaptar la muestra, adaptar nuestra receptividad de la organización al feedback, ¿sí? Porque muchas veces podemos dar un feedback, también no puede ser nosotros pasó de hacer una auditoría interna, también pregúntale a Romy, a tus hermanas si se acuerdan, de hacer una auditoría interna, cuando dimos la devolución, hubo un impacto muy duro, ¿sí? Porque primero nunca habían tenido una auditoría interna y de repente fue esa auditoría interna, uy, pará, me estás dejando expuesto un montón de cosas. En realidad no. O sea, las auditorías, todas las auditorías internas son instancias de aprendizaje. O sea, y tienen que ser tomadas como tal. Ahora, guarda, ¿cómo estamos comunicándonos nosotros también, ¿sí? Que estamos monitoreando el cambio, que estamos haciendo auditoría para ver si las cosas están pasando o que están pasando como las tenemos planificadas. Ok, ¿cómo damos ese feedback? ¿Sí? Entonces también ir acomodando ese tipo de comunicación que nosotros vamos a tener con ese cliente, ya sea interno o externo. Esto, importante, lo vimos antes, lo vamos a retomar. No tomemos la resistencia del cambio como algo personal. Yo recién ya les di un ejemplo también. Nosotros somos esa figura maliciosa que viene a decirles que tienen que cambiar con todo el miedo que les genera. No es en contra nuestro, tiene que ver con sus miedos, sus inseguridades, sus incertidumbres. Es una cuestión interna de la persona. Nosotros tenemos que tener esa inteligencia y desarrollar las habilidades necesarias para ser reales agentes de cambio y que eso implique, para ser reales agentes de cambio, vamos a tener que desarrollar esa habilidad para poder acompañar amorosamente a nuestros clientes. El comportamiento del cliente no es un reflejo de la empresa, ¿sí? No siempre, ¿sí? Entonces, a pesar de las palabras usadas por el cliente, la resistencia no está para desacreditar el trabajo, ¿bien? ¿Qué es lo más probable que pase, ¿sí? Que ese cliente o esa persona o ese individuo o bien ese grupo, ¿no? De repente nos genere ataques personales, pero nosotros no lo vamos a tomar, son sus... esto los coaches van a saber lo que les digo, una frase muy conocida. Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, que de Acicácase, ¿sí? Entonces, muchas veces escuchémoslo porque tienen que ver con sus miedos y con sus inseguridades, ¿sí? No necesariamente con nosotros, lo que no significa que uno tampoco no puede estar atento porque puede tener cosas para corregir, ¿no? Pero entender que muchas veces, si realmente es una simple resistencia al cambio, una simple y no tan simple, tiene que ver con lo que le está pasando a la persona por dentro. Las defensas y resistencias son un claro signo de que tocamos algo importante y valioso para ellos, ¿no? El ejemplo que yo le daba recién. Yo de verdad, fueron 2 años que a mí me llevó a entender la situación, y cuando a mí me hizo ese clic de todo lo que para esa persona significaba desde lo emocional, todo eso que nosotros venimos a tocar, fue un antes y un después de la intervención, porque estaría bueno que pudiéramos identificarlo antes, ¿no? Identificarlo rápido. A nosotros nos llevó mucho tiempo, pero bueno, en fin, cuando lo entendimos entendemos que es mucho lo que nosotros, o sea, estamos jugando realmente con las emociones de la otra persona. Muchas veces ese trabajo o ese rol que la persona tiene implica muchísimo de lo emocional. Entonces, ser empáticos en ese sentido con ese cliente, con esa persona, es súper importante para poder ser agentes verdaderos de cambio. Y sobre todo para lograr los objetivos, ¿no? Que es el cambio.
La gestión del cambio no es un evento aislado, ¿sí? Es un proceso continuo que requiere tensión y compromiso a lo largo del tiempo completo. No es que nosotros entramos, lo que yo le decía recién, pare, derribamos ese primer pare o por lo menos tiramos algunos ladrillitos. Ah, ya está. No, no, no está. En general no está. O muchas veces entramos muy bien y el cambio se empieza, la resistencia se empieza a ver más adelante en el proyecto, ¿no? Una vez que se implementan las modificaciones iniciales, es esencial mantener un enfoque constante en la adaptación y la mejora continua, ¿sí? Es un trabajo permanente, ¿sí? Desde el principio al final del proyecto. Hay que fomentar la cultura organizacional de adaptación al cambio. Pasos por enfrentarle. Uno, vamos a hacer, esto es un pequeño de resumen. Identificar qué forma de resistencia estamos enfrentando. Dos, hacerle saber al cliente sobre la resistencia. Y tres, dejar que el cliente responda. Bien, es de alguna manera trabajar de manera conjunta con nuestro cliente, de nuevo, interno, externo, eh, esa resistencia, ¿sí? Es trabajar de manera continua. Gracias a todos por la atención. Acá le dejamos nuestras redes sociales. Bueno, veo que la gran mayoría han llegado a nosotros por nuestras redes sociales. Por supuesto, abro espacio a preguntas, cualquier cosa, estamos para eso. No sé si alguien quiere decir algo. Nadie, nadie, nadie. ¿Alguna duda, alguna consulta? Perdón, ¿puedo preguntarte yo? Comentario. Ay, no, perdón. Adela, habla vos, por favor. Ay, perdón. Es por curiosidad, ¿no? Porque yo no estoy en la rama de la consultoría. ¿Y cuánto tiempo? Yo pensaba que ustedes iban, hacían eso, lograban que hagan el cambio y ya estaba. ¿Qué tiene que ir de por vida, por ejemplo, a veces? Ah, no se oye. A veces sí, a veces sí. Todo va a depender con el objetivo también de la empresa, del cliente, del área o lo que sea, ¿no? Todo depende del objetivo, porque o muchas veces lo que nosotros decimos, a nosotros lo que nos gusta es hacer proyectos con fecha de inicio y fecha de fin, ¿sí? Porque la persona es, che, quiero X, ¿está? El objetivo que te define en el momento que vas a hacer la intervención. Vos definís un objetivo y ese objetivo vos le pones un tiempo estimado en que consideras que vas a poder generar el cambio. Para mí lo ideal es poder lograrlo, por eso ahí recién hablaba de ir monitoreando el cambio. Muchas veces, a ver, los cambios a veces son más tangibles, menos tangibles, pero para mí lo ideal, yo soy muy resultadista particularmente, para mí lo ideal es poder lograr ese objetivo que se planteó de cambio y después, es como yo siempre les digo, y ojalá que sigamos con la consultoría, pero sí me encantaría saber que yo en 2 años logré ese objetivo que nosotros teníamos, logramos en conjunto siempre, ¿eh? Logramos ese objetivo y que nosotros de acá a 2 años estemos planteándonos nuevos objetivos y mucho más desafiantes. Para mí eso sería lo ideal como consultor, que vos termines una intervención, que haya logrado el objetivo y que estés yendo por más. Romy, Dani. Sí, yo más que nada de decir que, bueno, algunas cosas por ahí he utilizado, pero que el resumen fue muy bueno y siempre me voy a llevar cosas nuevas para poder aplicar, porque me pasa todo el tiempo y es lidiar con eso, y más con los cambios que tenemos hoy en el país, que Totalmente. encima se suman. Pero no, Aquí, muy Romy, yo creo que esto, ¿no? Mientras lo tomes, cada vez lo vayas naturalizando y entender que es natural y que va a ser así, yo creo que eso también a uno le saca mucha carga emotiva y nos ayuda a ser más profesional y más frío y entender esto, ¿no? Que es natural, que es resistente, que es permanente. Y que eso, no es que, ay, bueno, hoy no superé la barrera de la resistencia. No, ojalá, pero no, no va a ser tan fácil. Pero es parte de nuestro trabajo como agentes de cambio. Gracias, Romy. Yo nada más, bueno, quería agradecerte, Paula, por el espacio y me parece que es súper importante justamente lo que comentaba de la empatía que hay que tener con las personas que van a recibir el cambio, porque por el miedo que sienten, la emoción que sienten, la ansiedad que empiezan a sentir de lo nuevo. Y algunos hasta se preguntan, pero si estábamos tan bien, ¿para qué están cambiando? Tal Eh, cual.
¿sí? Y más que de repente hay veces que en las empresas se cambian los procesos, los procedimientos, la organización y los sistemas. Si la empresa no tenía sistemas, traer uno nuevo es como más fácil de explicarle los beneficios que va a traer. Pero si ya tenían un sistema que las personas ya lo conocían con los ojos cerrados y traerle un nuevo sistema que a veces no tiene las funcionalidades del que tenía, se hace difícil, ¿no? Explicar cuál es el beneficio. Pero bueno, ahí están los agentes del cambio, los gestores del cambio, y que por sobre todas las cosas vean, miremos la emoción de las personas que van a recibir ese cambio, para entenderlas Exacto. y bueno, Está en y el otro, ayudarlas. está en el otro, tal cual. Para mí la palabra clave, si tengo que definir, Dani, coincido con vos, es empatizar. Es Ah, empatizar en que hay una emoción en el otro, que cosas que le están pasando al otro, esto que dijiste, temor, ansiedad, exacto. incertidumbre, y tiene que ver con eso. Y mientras más empáticos seamos nosotros, más fácil nos va a ser abordar a las personas, ni hablar, por supuesto. Gracias, Dani. Andrés, creo que quería decir algo. Yo ahí puse que es muy importante la alineación del directorio con la decisión de cambiar, porque muchas veces el directorio no lo tiene tan claro, porque las familias, por ejemplo, las empresas familiares, migrar a un proceso profesional donde tenés que calificar a la gente por su desempeño y no por, digamos, uno hace procesos y tablero de comando y hace planes de trabajo y proyectos y es objetivo. Y eso a veces choca con relaciones, por ahí no son familiares, son relaciones afectivas. O sea, gente de muchos años en la empresa. Bueno, sí, pero como decía Daniel, vos traes un nuevo sistema y bueno, si vos pones hoy un Finance o un Jaya o cualquier sistema, el tipo tiene que ponerse a estudiar, tiene que aceptar esa condición. Y, y a veces pasa la contraria. A mí me ha pasado ahora que cuando vos pones toda la empatía, le explicás, la verdad que me gustó mucho lo que dijiste de conseguir un aliado, porque es lo que hago yo siempre, porque es una manera de poner objetivamente en manos de ellos su juicio, digamos. Yo siempre busco a una persona de la empresa que se sepa que tiene por la profesionalidad, por la formación, capacidad de entender que hacia dónde vamos, por ahí te escucha más que actúos en forma de grupo. Pero a veces pasa no, pasa muchas veces que la resistencia al cambio es tan grande. Yo creo que hoy en día en la Argentina estamos con un proceso es endémico, ¿no? O pandémico, porque no se Ujú. entiende bien qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficientes. Y la gente va Sí, muchas veces al trabajo y no va a trabajar. Son dos cosas distintas. O sea, a sí, sí. producir. Entonces, Bueno, ahí yo creo que está nuestro desafío como líderes, porque creo que yo creo que como líderes ahí tenemos mucho todavía por aprender y es cómo empezar a trabajar con las personas por objetivo y no por tiempo. Y te digo una cosa, yo no sé si vos trabajás, Andrés, con las nuevas generaciones, no, no no, van yo a trabajo 8 horas. digamos, yo trabajo en la construcción y hay que cambiar un montón de cosas. Y la única que me queda es enseñar. Docencia, docencia, docencia. Ni hablar. Pero el problema es que hay muchos prejuicios, muchas posiciones preconcebidas, ¿no? Y cuesta que la gente acepte cosas distintas. O sea, yo noto que hay como principios que no existen en ningún lado y yo últimamente estoy teniendo una frase que me la uso como especie de commodity. Y tenemos que pensar como los japoneses, o sea, Sí. honestidad, dedicación, transparencia y mucho respeto. Ahora, yo todavía Ujú. estuve con una secretaria personal y me decía, es imposible. Digo, mira, no es imposible, porque pensar no cuesta nada. O sea, a ver, digo, puedo no pensar, pero la resistencia es enorme. O sea, es Sí. realmente muy importante porque nos se van a resolver los problemas si no tenemos empresas más competitivas y no tenemos procesos más competitivos. Ágiles. Ujú. O sea, y la verdad es que creo que la resistencia al cambio es
paquidérmica, es enorme. O sea, Totalmente. todo el mundo habla de que si por tal cosa tiene que ser grande o ser chica. Bueno, no sé si es grande o chica. Tiene que ser eficiente, tiene que prestar un servicio. Si no presta servicio, mira, no importa si es grande o chica. Con la menor Es cantidad de recursos posible. No, yo esto que decías recién de la resistencia me hizo acordar que también muchas veces cuando te dicen el que es imposible, yo a veces le digo, no me creas. O sea, nosotros vamos a ir de acá a esta sala, yo le he dicho esto, nos vamos a ir de esta sala haciendo de cuenta que todo lo que yo dije es mentira. Si les pido, probemos. Si no funciona, me voy. Probemos. No, obvio. Y hasta te digo que lo planteo como un juego. Entonces, ay, che, a ver, No, mira, apostemos. yo estuve el año pasado en una empresa en el interior y me pasaban cosas muy graciosas, pero tiene que ver con eso. Me decían, ah, no, claro, ingeniero, usted tiene razón. Si lo queremos hacer bien, es como usted dice. Yo no me apartaba un milímetro de los procedimientos técnicos de lo que fuere, ¿no? Digamos, no es mi opinión. Y vos te escuchás, le dice al chico, vos te escuchás lo que me está diciendo, lo queremos hacer bien, ¿qué lo que hacer mal? O sea, es algo que realmente hay mucho para trabajar, mucho, y yo te digo, creo que hay una gran deficiencia en la mirada, ¿no? En la mirada de la empatía, porque lo que es la empatía, está sobrevalorada, perfecto. Yo me pongo al servicio de todos. Después, no, hay un ingeniero que es viejo. No, no soy viejo, digamos, tengo más años que vos, pero no soy viejo, digamos, qué sé yo, no sé qué edad tiene Daniel, pero al final, entonces, no es un tema de edad, es un tema de agilidad. Yo te digo, si no tenemos la mente abierta como un paracaídas, no sirve para nada. Totalmente. Eh, Sí, totalmente. Ay, Esas son bueno, las Dani, creencias, Dante, las creencias que todo el mundo tiene y forman parte de justamente a veces las justificativas o las resistencias que presentan, ¿no? Es no, eso. Yo creo que en todo esto es fundamental el trabajo previo, el del diagnóstico, hacer un buen diagnóstico, una buena situación de cómo está la cancha, cómo están los actores, antes de ponernos a tomar acciones, ¿no? Saber bien, un análisis bien detallado de cómo va a estar la cancha en el partido que vamos a jugar, ¿viste? Si, ya, si está, yo te si cuento, está Daniel. parrada, bueno, Yo eso. lo que hago, Daniel, es muy sencillo. Como la opinión es subjetiva, digo, yo Ah, puedo decir que no sé, que no sé lo que fue. Yo digo, bueno, mira, hago un análisis matemático, digo, entonces estamos perdiendo plata, acá no alcanza la guita. En algún momento el dueño va a decir, no nos paga más el sueldo, y ahí esto, o sea, tenemos que cambiar. O sea, no es un sistema muy complicado de entender, de almacenero, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que